Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que es súper controversial, que es las películas de adultos. Aquí tenemos a esta diosa de la creación, una colega que de esta casa también, y que, bueno, la voy a dejar a ella que explique todo lo que hace porque es un montón. De hecho, me encantó que me dijeras que ahorita que estás estudiando también otra cosa, me parece súper sexy, cuéntanos todo desde hola, ¿qué tal? Ay, Laudi, pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a hablar de este tema que es parte de como de mis inquietudes de vida. Yo soy Leisa Puentes, soy psicóloga, soy especialista en salud sexual humana y soy neuropsicóloga. Justamente era de lo que te comentaba, que mi tesis de maestría de neuropsicología tenía que ver con adicciones a la pornografía. Y pues todas las implicaciones que tienen, no desde lo digamos, desde lo que yo presumo, sino desde las evidencias académicas y desde las evidencias estadísticas que hay. Total. Soy terapeuta de pareja certificada y de familia. Y pues bueno, vamos a entrar en esta temática que de verdad aprecio mucho que le hayas puesto el interés. Sí, totalmente. Yo también lo he conversado varias veces porque además que veo mucho ahorita que hay como un auge, ¿no? Y es como súper fuerte ver, y me imagino que te pasa, no lo hablamos antes, pero hay un tema que es súper fuerte que, por ejemplo, a mí personalmente, y seguramente a ti también te pasa, que como somos creadoras de contenido de educación sexual, el algoritmo nos tiene, pero con la cuerda cortica así. Entonces está esta doble moral porque páginas como la del check azul o F, que ni siquiera se puede mencionar, tiene contenido explícito, donde hay de todo y Mm. no tienen ningún tipo de penalización. Entonces, claro, para nosotras es súper frustrante ver que uno quiere educar, que la gente crezca, que la gente entienda por qué es importante tener una sexualidad sana y después vemos que hay estas webs que tienen cabida libre, no solamente en Instagram, en todo el Internet. Entonces es súper, súper fuerte ver eso y además, pues, ver que la gente todavía cree que eso es parte de la sexualidad. Entonces, cuéntanos desde cero, ¿qué hizo que eligieras hacer tu tesis de Mi grado tesis. sobre este tema? O sea, ¿qué te movió a hacer la tesis justo sobre este tema? Pues de hecho voy a empezar por más atrás un poquito, si me lo permites. ¿Qué fue lo que me motivó a hacer la maestría específicamente en neuropsicología? Ya yo traía la especialización en salud sexual humana, pero hay un tema, Laudi, que yo creo que estaremos de acuerdo por el entorno en el que juntas nos movemos y en el que juntas trabajamos, y es que hay todavía una mirada muy sesgada de la sexualidad. Entonces, vemos la sexualidad todavía con una cantidad de información que se presume científica y Mm, que es la que nos ha permitido un entendimiento bastante nublado y bastante malo de la sexualidad, porque viene a través de una mirada masculina que han sido pues principalmente los científicos que han investigado o las totalmente. personas que han desarrollado investigaciones y estudios en torno a la sexualidad. Entonces, pues específicamente la sexualidad femenina se ha visto es a través de ese lente Mm, del ojo masculino, ¿no? Entonces, habían muchas cosas que incluso yo escuchaba de colegas que tienen un respaldo científico, un estudio, pero que me hacían ruido porque todo lo quieren explicar a través de es que el cerebro masculino y es que el cerebro femenino y es que la testosterona y es que los estrógenos o las hormonas femeninas. Y a mí este tema siempre me hacía ruido porque en la casuística de pacientes que uno atiende, ahí es donde realmente uno obtiene la estadística real de las cosas. ¿M? totalmente. Entonces, empiezas tú a encontrarte con que
con temas, por ejemplo, por poner el ejemplo o ejemplos de los más típicos, los hombres tienen que tener siempre, o son los que siempre tienen el deseo alborotado. Pero ¿cómo así? Si en consulta nosotras estamos recibiendo una cantidad de hombres que vienen muy angustiados y muy preocupados porque sus niveles de deseo también están muy bajos. Y en Total. contraparte, tenemos consultas de mujeres que vienen muy tristes y muy preocupadas porque ellas son las alborotadas, ellas son las que quieren y el esposo o su pareja no tiene el mismo nivel de deseo. Y asimismo, otra cantidad de paradigmas que nos hemos tragado sin siquiera cuestionar, pues porque las personas que se supone que deberían saber, que son las que hacen estudios, nos lo dijeron y así no lo bajamos con agua enterito. Entonces, por ahí empecé con la inquietud y dije, no, yo voy a estudiar todo este tema para poder ahondar yo misma y Claro, encontrar, además, no solamente mis propias conclusiones, sino encontrarme con que hay muchísimos autores y sobre todo muchísimas autoras científicas, neurocientíficas, que en este momento están investigando todo este tema ya mm, desde una mirada menos sesgada, menos patriarcal. Y por ahí derecho estaba también el tema del consumo de la pornografía, que empieza uno a darse cuenta que está completamente ligado con los motivos de consulta de los pacientes. total. Entonces, una pregunta obligada cuando un hombre viene a consultar, por ejemplo, por eyaculación precoz o por pérdida de la erección o por pérdida del deseo o por cualquier tipo de trastorno en la eyaculación, digamos pasándonos al otro lado, eyaculación rápida o cuando hay un tema de aneyaculación o de hipersexualidad, de hipersexualización, todos estos temas siempre tienen que confluir en la pregunta dentro del proceso de terapia de ¿y qué tanta película X consumes? Total. Y empieza uno a darse cuenta que el consumo es disparado, porque asumimos que, pues, que ahí están y que todo el mundo las ve y que las vemos y que los señores tienen chats de hombres donde se las mandan y se mueren de la Sí, risa y bla, claro, bla, bla. sí, Pero resulta que esto está haciendo un daño así por debajo, sin que lo notemos, como si fuese un temblor, movimientos sísmicos corticos que luego van a derivar en un gran terremoto en la vida de estas personas. Y totalmente. allí empiezo a hacer como conjeturas de esto, aquello con aquello, y fuera de eso, los problemas que causan a nivel emocional, las dependencias, los problemas de pareja, De y pareja, claro. dije, pues no, esto me apasiona. Y empecé a trabajar en todo el tema de adicciones en general para Sí, entenderlo y es algo que me gusta mucho trabajar en terapia, adicciones en la sexualidad. sí, bueno, y aquí tenemos una pregunta. ¿Está mal tener chats? Ay, Dios mío. No sé si vamos a dejar las preguntas para el final o nos ponemos ahorita, pero No, yo no sé, como quieras. sí, el tema, o sea, yo creo que hay algo que es importante cuando hablamos justo de este tema y para esta persona que está preguntando si está bien o está mal tener chats, es que, bueno, al final son juicios de valor, pero lo más importante que yo creo, o una de las partes que donde yo como que hago más énfasis es en el tema de que esto en general no es una industria ética. Entonces, Para el nada. saber, yo digo, o sea, si tú como persona que estás consumiendo este tipo de material no te educas y no te enteras que ahí hay abusos en vivo que no son consensuados, que las personas que trabajan allí no tienen tampoco condiciones dignas de trabajo muchas veces, que muchas veces ni siquiera están allí por voluntad propia. Yo creo que sabiendo eso, mucha gente podría empezar como a reconsiderar el uso. Claro, ya lo que tú hablas de la adicción, obviamente tienen que asistir a terapia con alguien que los ayude a salir de la adicción, porque una cosa es que tú veas de vez en cuando algo,
a que pares tu trabajo para, o sea, para ponerte a ver ese tipo de material o ese tipo de contenido. O sea, cuando ya el uso es tanto que te saca de tus labores y de tus cosas diarias, ahí tú necesitas saber que ya es momento de buscar ayuda. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta parte, Leisa, La de parte ética, ah, la parte ética. la parte, exacto, la parte ética y toda la parte de cómo hacer que la gente entienda por qué debería, si no evitarlo, buscar aquellas fuentes que tienen material ético, pues, por lo menos. El tema de la ética en el consumo o en la, ni siquiera solo en el consumo, Laudi, en la producción de este tipo de material es un tema bien complejo. Entonces, me gustaría dividirlo en dos partes. Uno, esta que tú mencionas, que es las personas que son vulneradas y que son obligadas, digamos, estamos hablando, por ejemplo, de películas X de niños, por ejemplo, que nutren la industria de este negocio para los pedófilos y los pederastas, ah, que ellos no tienen la forma de consentir. Total. No hay todavía la madurez, porque entonces uno lee, yo me muevo mucho en Instagram, pero sobre todo mi red más fuerte es Twitter. Ok. Y Twitter es una jungla. Instagram Sí. es Hello Kitty total. Eso he Twitter, escuchado, que sí, en Twitter Twitter puedes es, decir ver y hacer cualquier cosa. Yo no sí, sé, yo me Twitter metí allí. es una jungla y me gusta mucho esa red porque no es tan pacata, por ejemplo, como esta. ¿M? Claro. Entonces, cada pregunta se convierte casi que en un experimento social porque hay gente opinando de todas las formas y la gente a veces dice, pero es que esos son adolescentes o son niñas o son niños que ellos mismos provocan, que ellos mismos inducen y No, no, resulta que la madurez cerebral no no. está todavía tan evolucionada como para tomar decisiones y sobre todo para medir consecuencias de lo que se hace. Si tú le dices, bueno, tú no, pero si un, un pedófilo, un pederasta le dice a un niño que haga una cosa y que a cambio le va a dar un celular a una niña de 16 años o de 14 años, la niña no es capaz de prever, sino que quiere es el celular Claro. y hace lo que tenga que hacer, pero está siendo obligada y persuadida de una manera que es completamente delictiva. Entonces, aquí no se vale, en esto sí no hay medias tintas. No, Las total. personas que son obligadas a trabajar en estas producciones de películas X y que además son forzadas o coaccionadas porque algunas las pueden chantajear o lo que sea, esa es una línea que es definitivamente funesta y fatal. Y que lo que tú dices es que por la misma ética, por la objetivización del cuerpo, porque aquí no podemos hablar solamente del cuerpo de las mujeres, que es en su mayoría, pero también tenemos películas X para pedófilos y pederastas que son homosexuales, entonces también los niños están en un peligro y en una vulneración. Entonces, esto no se trata de géneros específicamente, se trata de un problema social. Total. Esto en este sentido, esto por ética no deberíamos ni siquiera ni consumirlo, ni permitirlo, ni celebrarlo, ni nada. Pero Total. está la otra parte, que es una parte, Laudi, que a mí me parece muy interesante y que yo no veo que la mencionen tanto. Y es cuando el, la producción, que digamos, por ejemplo, es sobre todo en estos negocios de OnlyFans y en negocios de producciones de webcamers, Ujú. estas señoras no están siendo obligadas. Ya, y además pienso Encontraron que, y un además pienso negocio que súper lucrativo.
Y piensan que no En- son películas de adultos, o sea, dicen, no, eso no es prostitución, ¿cómo que no? es Mientras, prostitución, mientras claro, es tú vendes prostitución, tu cuerpo por dinero, o sea, vendes tu cuerpo de manera sexual por dinero, eso claro. entra dentro del rango de. Y aquí dame un segundo porque vi un comentario que voy a convulsionar. Yo no sé si tú ves las preguntas y los comentarios, pero No, no alguien los estoy dijo, siguiendo, pero aprecio que los leas. bueno, alguien dijo, la de 16 ya no es una niña, la de 16 es una niña. O sea, Sí, señores, la edad mínima de ser mayoría de edad en la mayoría de los países son los 18 años. La de 16 es una sí. niña. Entonces vamos por partes, porque este es un tema tan interesante y fíjate que aportan una cantidad de opiniones que son muy válidas. Me encanta que la gente que está oyéndonos nos escuche, pero que además opine y pregunte, porque nos da lugar a hacer aclaraciones o a debates muy sanos y respetuosos. Pero entonces estaba en esta línea. Esta es la de las personas que son obligadas, que todo el tema que estábamos hablando, pero y esta que es de las personas que encontraron un negocio lucrativo, muy lucrativo, donde no están haciéndolo por obligación, lo hacen completamente a voluntad, pero sí se están aprovechando de la vulnerabilidad de otros seres que en medio de sus inseguridades, sus dudas y sus problemas emocionales necesitan, o sus adicciones, necesitan este consumo. Y esto es exactamente lo mismo, Laudi, que el equivalente a un dealer. Claro, totalmente. Entonces, yo vendo un estupefaciente, porque aquí ni sé siquiera si podemos decir los nombres también de las No, cosas no, como todo son, lo porque que podamos hablar todo mejor, porque lo nadie quiere censuran. que te cierren la cuenta. Exacto. Entonces, supongamos que yo soy un dealer de algún narcótico y sé que tú lo necesitas y empiezo a hacerte morisquetas y señas y seducciones por Telegram, por WhatsApp, por redes, por toda parte, para que me compres lo que yo vendo. En Claro. realidad, yo me estoy aprovechando de tu debilidad, Sí, de tu total. inseguridad y de tu necesidad ya a términos de adicción de comprar esto que yo vendo. Entonces, estas señoras que tienen este negocio es prostitución y por supuesto que es contenido X también. No es arte, eso no tiene Total. arte. El arte no tiene la intención de erotizar a quien lo ve. Cuando Goya hizo la maja desnuda, él no dijo, voy a vender esta señora al que mejor me pague y voy a hacer 1000 ejemplares para irla vendiendo. No, era otro tema completamente diferente. Total. Entonces, todos estos eufemismos que buscamos para defender lo indefendible están haciendo en realidad que toda esta industria crezca como un monstruo de 1000 cabezas, porque entonces ahora ya no es solo una cosa, sino son muchísimas más, y Claro. están causando estragos a nivel de la mente, de la psiquis de las personas, de las parejas, y es un momento bien complejo donde tenemos que estar pendientes de esto. Y luego, si quieres, le respondemos al Señor por qué desde la neurociencia la de 16 no es una adulta todavía. Totalmente, sí, y agarrando un poco lo que vienes comentando, Leisa, o sea, todo esto de esa debilidad de mente que tienen muchas personas, esa vulnerabilidad, ese vicio, eh, ay, se me olvidó la palabra, esa Adicción. adicción, exacto, esa adicción hace al final, y mucha gente no lo sabe, y muchos de los consumidores no lo saben, pero hay estadísticas que seguramente tú me vas a decir cuáles son las últimas, pero hay estadísticas bien fuertes donde la incidencia de eyaculación precoz, de disfunción eréctil está absolutamente atada al uso de este tipo de películas. De hecho, lo que yo veo del lado de las mujeres, que yo atiendo en su mayoría a mujeres,
es que me dicen, mi pareja no me toca y después Ujú. vengo y lo descubro viendo películas. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, para ellos es muchísimo más fácil prender una pantalla, autosatisfacerse y en 5 minutos estar listo. Esto es mucho más fácil que decidir tener una conversación con tu pareja, conquistarla nuevamente en cada momento, tener esos espacios de intimidad, lograr que ella diga sí y también, o sea, lograr que tenga todo el proceso de calentamiento que necesitan muchas mujeres para que después haya todo el placer. Entonces es como esta inmediatez que tenemos, de hecho, no solamente en estos procesos, sino en la vida en general. O sea, tú ves uno mismo, uno se mete en Instagram a veces para revisar qué está pasando en el mundo, a ver cómo me inspiro. Y si el video se tarda 3 segundos en empezar, tú ya lo pasas. O sea, tenemos como esta inmediatez en este momento de la vida, esta falta de atención que también hace que muchos hombres se vayan a esto más fácil. Y entonces haces que tu pareja al final pues también quede insatisfecha y esa desconexión vaya abriéndose más y más en el tiempo. Tú sabes las Sí, estadísticas de cuál es la incidencia. Cuéntanos ya mismo para ver qué se les, para ya ver mismo, si... ya mismo te las voy a leer. Te estoy escuchando y me encanta que este live, digamos que sin proponérnoslo, equilibra las cosas de las que tenemos que hablar acá. Porque así como tú atiendes en su mayoría mujeres, para mí, por alguna causa que no estaba, digamos, no estaba presupuestada en mi vida, yo atiendo el 70% de mi consulta son hombres. Qué Y yo bueno. creo que es justo porque ellos no encuentran un espacio seguro donde hablar sobre esto, porque la Ujú. mayoría de espacios se sienten atacados, se sienten como confundidos, y yo hablo mucho de eso en mi contenido, Laudi, porque, porque finalmente ellos han hecho cosas que están cobijadas por el mismo patriarcado, Claro. que es como el modelo que nos han enseñado. Tú eres venezolana, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate, o sea, nosotros tenemos una cultura infinitamente patriarcal y machista, Mucho. entonces, y así toda Latinoamérica. Entonces, no es como que ellos hayan tenido acceso a la información, apenas están teniendo el acceso. Total. Algunos son muy sensibles a la información y dicen, ve, eso me suena. Sí, a mí todo este tema me hace ruido, y son esas personas que de pronto no consumen tanta pornografía, no están de acuerdo con eso, prefieren, por ejemplo, enfocarse en los estímulos que sean desde la fantasía, que siempre les digo, usar películas X es como cuando tú te acostumbras o cuando tú acostumbras tu mente y tu cerebro a usar la calculadora. Mm, Después no hay forma que tú hagas una multiplicación larga ni abate, no la puedes hacer, te toca Me usar la encanta calculadora. ese símil. Entonces, asimismo, cuando tú consumes esto que, como tú lo dices, es fácil, es, yo como yo lo llamo, es dopamina barata. Es Total. como la diferencia, y ahorita vamos a hablar también sobre eso, es la diferencia en que tú, no, de una vez lo voy a decir, cuando tú, o sea, todas las cosas, ahorita que tú decías, es que a ellos les cuesta más trabajo la sexualidad con su pareja directamente, pues porque hay un recorrido que hacer, y Total. es así. La otra es una dopamina instantánea, barata, pero barata en el muy mal sentido de la palabra. Total. Y es que las cosas buenas de la vida cuestan trabajo. Claro. O sea, tener una buena salud implica que tú hagas ejercicio, y hacer ejercicio implica levantarte más temprano, salirte a entrenar en tu deporte favorito o salir a caminar en lugar de quedarte calientito en la cama durmiendo. Total. Tener una buena, digamos, una buena calidad de vida cuesta el que tú te formes, hagas un negocio o te desarrolles en una empresa. Y asimismo, la sexualidad es algo que no se escapa de esto.
Tener Totalmente. una buena sexualidad implica trabajo, implica conocerme, conectar más allá de lo que me muestra una pantalla que es fácil, que es una señora sobándose, rascándose y haciéndose, y ya el señor con eso tuvo y estuvo en 2 minutos. Entonces, desde ahí, por supuesto que hay una repercusión en las respuestas eyaculatorias y de erección. Ahora que me pides estadísticas, pues te voy contando que más o menos el tráfico promedio de un estudio que se hizo en el 2022 de una de las plataformas de contenido, que no la vamos a mencionar acá, pero que es, digamos, la plataforma que más tráfico tiene de visitas, dice que más o menos puede tener 42.000 millones de visitas en un solo año. Wow. 42.000 millones de visitas, lo que equivale más o menos a un promedio de 120 millones de visitas diarias. Qué locura. Sí, es que es cuando yo te digo que estamos ante un problema que no lo estamos considerando ni dimensionando, es una cosa bien seria. Usualmente pensamos que son más los hombres, y sí, son más los hombres, pues porque ellos son los mayores consumidores, pero además porque el contenido que se hace es Claro, total, mayoritariamente para ellos. total. Entonces, volvemos al juego perverso en el que nosotras también estamos siendo, digamos, como género, estamos siendo cómplices o, digamos, estamos siendo funcionales al problema, Lauri. Y es porque de otro lado también están estas personas que dicen, pero es mi cuerpo, y entonces el empoderamiento femenino es Sí, que yo son los tengo que estar, empoderamientos. Sí, no, qué días el veía, empoderamiento nunca va a ser que le des gusto al patriarcado. O sea, hay cero sentido en eso. total. Es Hay cero más de lo sentido. mismo, querida. Cuando yo las veo que dicen eso y que argumentan, es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero y esto es arte y estas fotos son arte y estos videos son arte. No, mija, no son arte. Usted está haciendo más de lo mismo. Total, Usted no se está liberando del morbo y de la mirada morbosa masculina, que es la que siempre está detrás de de toda esta cantidad de contenidos y de productos. total. Entonces, somos también como colectivo femenino, no todas obviamente, funcionales a esto. ¿Qué días veía yo una chica argentina que yo he tenido la oportunidad de estar, digamos, de vivir por 2 temporadas en Buenos Aires y el feminismo allá está muy bien estructurado y una chica decía, el avance de nosotras y el verdadero empoderamiento será con ropa o no será. Y Claro, es imagínate, totalmente así. Nosotros no totalmente. podemos estar. Y yo entiendo que el cuerpo es Bueno, nuestro, todo esto, pero esa no es la herramienta porque ellos se sientan a rascarse y a mirarnos mientras seguimos haciendo más. claro, Entonces, totalmente. es un tema. El, una cosa preocupante dentro de las estadísticas es, por ejemplo, que la edad de consumo, Laudi, cada día es menor. No, yo estoy aterrada. Y lo peor, o sea, no sé cómo lo ves tú de tu lado, pero yo que trabajo con las mujeres que son mamás, tú les dices, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, tiene 12, pero yo no le he hablado de nada porque está muy chiquito. Muy chiquito, esa criatura seguramente ya vio contenido que no tenía que ver. O sea, porque la última que yo vi, o sea, las últimas estadísticas eran alrededor de los 8, 9 años. Yo no sé si ya eso bajó, pero No, está ahí. aterrador que a los 8 o 9 años que no tienes ni criterio de saber qué es eso, tú lo veas en una pantalla que, es que yo no le doy celular, pero tú no sabes si la mamá de Juanito le da celular y se lo lleva para el colegio. Claro. Y Es es que yo que, no, es que yo no, yo le limito las pantallas, pero tú no sabes si ese, no sé, algún mm, familiar o alguien le muestra algo porque tiene que hacerse hombrecito más rápido. Y eso yo claro, lo hablaba con un amigo hace unos días de mi edad, yo ya estoy por casi los 50, y él decía, bueno, pero lo que pasa es que claro, para nosotros, o sea,
era súper difícil ver nada de eso. Te tenías que robar una revista de un tío por ahí que hubiese dejado mal Verla puesto, escondidas. escondida, y eso no era que veías nada tampoco tan explícito. Ahora, Mm, por supuesto, que los hombres de alguna manera sienten como que, ah, bueno, tengo acceso a todo esto, tengo acceso a todas estas mujeres, y bueno, la mía que la tengo ahí en la casa, en algún momento la atenderé. Pero la realidad es que nunca terminan atendiendo íntimamente, o sea, que estén de manera íntima, no sexualmente nada más, sino que tengan intimidad de pareja con su mujer, porque la pierden por esto, o sea, la pierden pensando que están ujú. satisfaciendo toda esa parte con todo el contenido que está disponible 24/7 en repeat y donde te pongas, ahí está. O sea, entonces Sí. es complejo esto en todos los sentidos, porque el hombre también deja de apreciar a la mujer, deja de considerarla como algo valioso. Si está ahí por todos lados, que hace que tú seas para mí algo más valioso que todo lo que ya yo tengo aquí, ¿no? Ujú, sí, y sé que de pronto muchos hombres dirán, porque los escucho y los intuyo diciendo, pero eso a mí no me pasa. Yo consumo igual contenido X y además sí estoy siempre ahí pues como un roble con mi pareja. Pero otro punto es que tenemos que entendernos como seres individuales. Y hay algo que nos pasa, Laudi, y es que generalizamos todo. Y entonces, cuando decimos es que los hombres, ellos dicen, no, los hombres somos así, nosotras también decimos, es que los hombres son así. O sea, muchas veces oí yo a personas de la edad de mi mamá, no a mi mamá de pronto tanto, pero a personas de la edad de mi mamá o de mi abuela, diciendo es que los hombres son así, ellos tienen sus necesidades. O sea, eso es lo que te digo, que con esos cuenticos a nosotras nos embutieron la cabeza de una cantidad de información que no tiene asidero biológico. Claro, Entonces, sí, señor, usted puede estar consumiendo todo este tipo de contenidos hipersexualizados o X, pero, y atendiendo a su esposa, pero a su esposa eso le gusta, a ella le mm, parece bomba que usted lo haga o se lo total. aguanta porque nos enseñaron a nosotras a acomodarnos a una cantidad de cosas y de conductas de ellos que no son. Total. Pero a nosotros nos enseñaron pues que así nos toca irnos de aguante, pues porque primero el hogar, primero la familia, primero el matrimonio, y resulta que ese es el conflicto con el que ellos se están chocando ahorita, Laudi, porque todas nosotras llevamos una ventaja grande, las mujeres como colectivo, porque hemos estado nutriéndonos de información, de cómo mejorar emocionalmente, de cómo ser más inteligentes Total. emocionalmente, de cómo superar los traumas que nos dejaron situaciones de la vida, de cómo Mm, salir y ser fuertes, de cómo trabajar, de cómo producir, y ellos se quedaron en ese mismo modelo viejo y totalmente. entonces ahorita, cuando vienen, pero esta señora sí molesta, pero es que todo esto es el feminismo, pero que no sé qué. No, no es eso, es un despertar de conciencia que estamos teniendo. Y si los hombres no vienen a ese despertar de conciencia, vamos a estar en problemas. De hecho, ya estamos en problemas. Ahorita Mm. uno empieza a atar caos. No sé si ya te viste, supongo, la serie de adolescencia. No, 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 Bueno, no. empieza uno a atar cabos de los problemas que están teniendo la forma de conectar y de vincularse los chicos adolescentes y los adultos jóvenes, y todo esto tiene el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, fíjate que toda esta afectación, para volver a encauzarnos en la pregunta inicial, empieza a hacer ruido en estos hombres y empieza a afectar su autoestima sexual Claro. porque es toda esta información de películas X que sigue reforzando el modelo patriarcal de macho que
tiene que atender a 5 con la misma y en cuestión no sé, de una hora está ahí, dele, que dele, dele, que dele. Claro, Entonces empieza a generar estas expectativas que los hombres dicen, bueno, pues yo sé que eso es ciencia ficción y pues que a mí no me va a medir 30 centímetros, pero pues pero ¿qué hago con estos 10 que tengo? Eso es claro, muy poquito. Entonces, ¿o qué hago? Porque me paniqueo cuando la tengo ya ahí, porque vengo de un aprendizaje de que jalármela es fácil y yo no le estoy totalmente. cumpliendo a nadie. Cuando yo me estoy haciendo mi autodelicioso, estoy conectada conmigo misma y pues, o conmigo mismo, y no le estoy cumpliendo ni llenando expectativas a nadie, pero cuando ya estoy con alguien, entonces empieza la presión, la autoexigencia, y eso Claro, enseguida desconecta y lleva a eyaculaciones precoces o a eyaculaciones retardadas o a claro, perder la erección porque se entra en pánico y esto también se explica también desde lo biológico. Y fuera de eso, tienen que enfrentarse al rechazo también de estas mujeres que ya están con un nivel de conciencia más adelantado o que también pasa, que es una desgracia, que entonces se pasaron al otro lado, que es pues como que vamos a castigar a los hombres claro, porque nos han hecho la vida de cuadritos a las abuelas, a las antepasadas y a todos. Y entonces está como esa rabia contenida que también hace que unos se pongan a la defensiva y otros se sientan miedosos de estas mujeres tan poderosas y todo esto repercute en la sexualidad. O sea, el totalmente, al fin y al cabo queda ahí, en la total. cama, los miedos, las inseguridades y Laudi, es un caos ahora mismo de información. Sí, Y ahí viene la afectación entonces a las respuestas eyaculatorias y al buen desempeño que ellos traen pensado que tiene que ser de una manera y que finalmente por ahí no es. claro, y además que un poco trayendo todo lo que nos vienes contando, es que obvio, o sea, si un hombre va y ve un tipo de película como esta, o sea, y que la realidad es que cada vez son más violentas, cada vez son eh, como más hardcore, y no a todas las mujeres les gusta así. Entonces, es como yo siempre digo, en la película de adulto, el señor de la pizza toca la puerta, tum, 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 y a los 3 segundos la mujer está, yes, yes, yes. Claro, un hombre que ve esto en la película va donde su mujer y cuando va a la penetración, a los 3 minutos ella es que ya va, que no estoy lista. Pero ¿cómo que no? Si en la película sí. Pero, ¿y por qué tú no gritas como la señora de la película? ¿Y por qué tú no te ves como la señora de la película? Entonces, todas estas cosas siguen como echando esa leña a ese fuego que termina haciendo que la separación o la desconexión sea cada vez más fuerte. Además que Claro. yo lo que digo, porque obviamente yo tengo muchas mujeres que también vienen a mí con este tema, me dicen, lo que pasa es que yo lo veo. Y yo le digo, no es que lo dejes de ver o no, sino que tomes en cuenta, primero, los aspectos éticos y segundo, que mientras tú estés viendo eso, tú estás en la mente, tú no estás en el cuerpo, tú no estás completamente en ti. Entonces, mientras tú estés en la mente, no vas a disfrutar al 100% tu cuerpo. Y esa es una de las tareas a las que yo me he abocado los últimos 10 años, a que las mujeres se conecten completamente con su cuerpo. Pero si estás en la Ujú. mente, no lo vas a poder hacer. Y muchas veces estás en la mente tanto viendo la escena que de repente sí, te calienta, te pone o lo que sea, pero también viendo esa escena, a veces ellas mismas van a, oye, yo no grito así, yo no me veo así, yo no me siento así, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? A mí me llegan mujeres que no tienen problemas sexuales, o sea, llegan al orgasmo, pero me dicen, es que yo no me veo como la de la película. O sea, yo no grito como Ujú. la de la película. ¿Será que es que yo no lo siento tanto? Entonces, este tipo de información que está tan a la mano,
que cualquiera tiene acceso a ella, al final lo que hace es que te hace tener una visión distorsionada de lo que es la realidad de la sexualidad humana y especialmente de lo que es el placer femenino, que es completamente distinto a lo que vemos en estas películas. Que de hecho, Ujú. quiero que hablemos un poquito de esto ahorita, que como lo que se ve en las películas es te cacheteo, te ahorco, te pego contra la pared, muchas mujeres no tienen ni idea de lo que es sentir o tener esa conexión de placer desde el placer del cuerpo, desde poder llevar tu ruta completa de placer sexual como es el de la mujer, que no es tan inmediato como el del hombre. Entonces, eso hace que haya dos partes frustradas todo el tiempo. Y cuando hay dos partes frustradas todo el tiempo, si no hay una manera de llegar al medio a una conversación y ver qué es eso que está causando esa desconexión, pues vamos a terminar muy mal. Ujú. Sí, y esto que mencionas acerca de que ellos llegan, de que ellos se conectan más rápido, realmente no tiene que ver con temas hormonales o con temas biológicos. Ellos se conectan más rápido justamente porque eso pega con el tema que estamos tratando aquí, Laudi, porque ellos en todo en la vida, o sea, en el aparatico y en todo salen. Yo siempre digo, ¿a dónde no vamos que no haya algo hipersexualizado que entre por los ojos de los hombres? O sea, ves un anuncio de una cosa que no tiene nada que ver, están vendiendo aceite para carros y está una señora en vestido de baño ahí vendiendo el aceite para carros. Van al gimnasio y estamos todas allá apretadas, escotadas, lo que sea, mientras ellos van en una sudadera y en una camiseta. Nosotros vivimos en un mundo donde la sexualidad de ellos está hiperestimulada, está estimulada constantemente, pero en cambio la nuestra no. Yo no, o sea, nosotras no vemos eso constantemente. Y una cosa Y que yo que no siempre digo, niegamos, no nos causa el mismo efecto. nos causaría el mismo efecto si el mundo fuese al revés. Claro, pero Uno de los, ejer en uno de ese los ejercicios, digamos, que en los que uno puede evidenciar esto es que a veces cuando estamos en terapia de pareja, en esa misma conexión que tú mencionabas, tratando de que conecten los dos, una de las prescripciones es: vas a dejar de consumir para él, vas a claro, dejar de consumir contenidos que te entren con hipersexualización externa, te vas a enfocar a mirar tu mujer en lo que ella hace. Contémplala, observa su piel, su caminar, erotízate con lo que tienes en la casa, mijito, que es más eficiente que si estás erotizándote con otra tipa por allá. Esto es bien total. invertido. Y a ella le digo lo contrario: erotízate mirando, pues no digo mirando gente por fuera o algo, porque pues eso ya parte de la forma de cada quien, pero también míralo y erotízate tú misma. Trae recuerdos a la mente de cosas que fueron vivencias y que te erotizaron y que te hicieron feliz, pero es justo que no, esto no obedece a temas de que ellos están más capacitados y nosotras menos capacitadas. No, estamos igual de capacitados. El cerebro masculino y femenino Ah, que no. son exactamente piezas con las mismas piezas, son estructuras con las mismas piezas. No hay una glándula donde hay una glándula de sexo para ellos que nosotras no tengamos, eso no existe. Hay Sí, sí, hombres altamente con un alto deseo y hay mujeres con un altísimo deseo. Hay totalmente. hombres con bajo deseo y mujeres con bajo deseo. Entonces esto no tiene que ver con que es que porque es hombre, porque es mujer. No, todos somos sencillamente seres humanos. Y lo Sí, que sí. hay sí es que encauzar cuál es nuestro interés erótico para encauzar el camino hacia ese lado. Claro, totalmente. Sí, no, estoy súper de acuerdo. Lo único que para las mujeres a veces el estímulo visual no es tan potente como de repente
leerse una novela erótica o escuchar una novela erótica más que ver el traca traca de hola, ¿cómo estás? Entonces, sí, ahí, Claro. o ¿Tú sea, vives en España? ah, ¿Tú ahorita vives estoy, en España? ahorita estoy aquí, sí, tengo 6 meses aquí. Bueno, bien. Am, Hay algo, por ejemplo, que a mí me parece que es interesante respecto a eso. Me lo comentaba una paciente a quien le puse la tarea y ella se fue, con ella estábamos trabajando un tema de que ella pudiera conectar con el oral, porque había tenido un caso de abuso en su infancia con ese mismo tema y eso la limitaba porque, pues claro, tenía ahí un tema de trabajo. Bueno, empezamos a trabajar todo eso, ese tema, ella lo superó, pero además enfocarse en eso, en erotizarse también a través de la vista. Y ella se fue para Italia. Ok. Muñe, el caldo de ojo que se dio, Ah, no, después me ni decía, decir, no, una locura, yo no, como que yo no había notado claro, eso, pero total, sí. claro, claro, ahora que los observo ya con No, otros no, ojos, entonces yo decía, definitivamente no, es algo que fue que no nos lo enseñaron, ya. pero no que no lo podamos desarrollar. Y a la No, que no, le funcione bien, claro. perfecto que lo ponga en práctica. Sí, 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 totalmente. Pero digo, por ejemplo, en el caso que tú ves que los hombres llegan y mandan la foto, ¿sabes? La berenjena. La Sí, mayoría de las mujeres y que, ah, bueno, gracias, ¿qué hago con esto? Siguiente, ¿sabes? Ese tipo, yo hablaba del tipo claro, de estímulo, ¿no? Pero me parece súper interesante. Leisa, tenemos casi una hora, o sea, yo no sé cómo pasó esto, pero yo creo que total. nos toca ya responder preguntas. No sé Claro si que sí, quieres, vamos a no responder. sé si quieres comentar algo más mientras buscamos las preguntas que dejaron por aquí, porque veía a la gente Sí, súper activa, pero no les estaba prestando mucha atención porque estaba interesante lo que estábamos hablando. Déjame ver. pues mientras tú vas buscando la siguiente pregunta, yo le voy a explicar al señor que dijo que la de 16 si tiene, si es adulta, ¿por qué no es adulta? La madurez cerebral, y estamos hablando de la madurez cognitiva, de la capacidad de medir consecuencias, llega más o menos, digamos, en un punto, que esto es variable, entre los 18 y a veces 24 años en los Sí, seres humanos. ¿Mm? Entonces, esto es tan claro que a las personas no les dan licencia de conducir, sino hasta cierta edad. ¿Por qué? claro. Porque ellos pueden hacerle daño a otras personas, además que se pueden hacer daños a sí mismos con el auto, con el carro. Entonces, no es una persona de 16 años quien tiene la sabiduría en ese momento, la capacidad emocional para manejar las cosas. Se dejan llevar, a los 16 años nos dejamos llevar por cosas que nos llaman la atención y desde ahí entonces, si yo me enamoro a los 16 años de un señor de 50, pues me enamoro porque me compra cosas, porque es tan Ajá. lindo, porque me da de todo, pero yo no tengo la capacidad de medir, pero espérate, cuando yo tenga 30, este señor va a tener 60 y tantos y cuando no sé qué, o sea, no hay esa capacidad. Por esa madurez escasa es que no podemos justificar tener relaciones, que los adultos tengan relaciones con niñas de 15, 16, 17, pues Total, digamos que ya dejémoslo ahí. totalmente. Mira, aquí hay un comentario que dice el tamaño del depende del tamaño del cerebro y del tamaño del conocimiento. Interesante. Y al final, el tamaño no importa para todo el mundo. O sea, para algunas personas sí, para otras no, y depende más de, del- de cómo va a ser match una cosa con la otra que nada más de lo visual. Aquí, mientras estoy buscando las preguntas, señores, los que no siguen a Leisa, por favor, síganla porque tiene contenido súper interesante. Y los que no me siguen a mí, pues síganme porque también Por tengo contenido. favor, sí, sí, por favor, yo también esperaré cuando subamos este live para poder invitar
a las personas, sobre todo mujeres, que te sigan y que puedan conectar con esa sabiduría que tú has construido y que es muy necesaria para que todas nosotras sigamos en ese despertar No, que nos viene bien. el trabajo que hacemos nosotras, nadie se imagina todo lo que tenemos que luchar para que el algoritmo nos deje. Es muy frustrante y Sí, vergonzoso. Lo decía yo en un reel que un día me perturbé porque me bloquean la cuenta cada rato. no, Entonces decía, ¿por qué yo tengo que decir pepinito o pirulito cuando yo trabajo en neurociencias y hay una palabra específica anatómica para denominar esto? cabal, Eso no tiene sentido. totalmente. Mira, no tengo preguntas, son Más comentarios. comentarios que Sí, preguntas. sí, eran puros comentarios. No sé si Bueno. alguien tiene una pregunta ahora. Vamos a ver si dejaron alguna. A ver, Laudi, si quieres, mientras tanto que revisas o que le damos tiempo, sí, no, vamos cerrando el tema para enfocarnos en decir que las películas X, que realmente es el tema del live, no son inofensivas. totalmente de acuerdo. Y siempre hago la analogía también con el azúcar. Todos hoy en día sabemos que el azúcar es malo. Está demostrado, requete demostrado que el azúcar es malo. Que nos comamos de vez en cuando un pastelito, una chocolatico, lo que sea, está bien, no pasa nada. Pero ya si tú te tienes que levantar todos los días a comer dulce y a endulzar el café y a endulzar el té y a endulzar el jugo, pues ahí sí ya se nos convierte en un problema complicado. Entonces, no las satanizo completamente. A algunas parejas les funciona como un starter de pronto dentro del juego, pero a las personas que nos estén viendo, que escuchen este live después, que sientan que les sobrepasa, que una y otra vez han intentado mermar el consumo y no lo logran, y que al contrario, su sexualidad empieza a depender de Totalmente. esto, busquen ayuda. Es mala. Ese género de películas es malo y sobre todo funciona a nivel cerebral de una manera que hoy quieres un poquito, luego otro poquito, luego otro. Y no estoy hablando solamente de frecuencia, estoy hablando de que este género tiene ramificaciones Claro. de consumo de cosas con niños, con bebés, con Uy, animales, donde revientan señoras a golpes porque eso se vuelve estimulante. Bueno, una cantidad de puntos altísimos para poder estimular que ya están rayando en lo patológico. Así que sí, ojo con esto. totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí yo agregaría que el que quiera consumir, que pague por la ética, porque el tipo de películas éticas generalmente no son gratis. Entonces, si quieres consumir, busca, hay tipo de películas de adultos que son feministas, que están más encausadas a lo que es el placer femenino. Erika Lust es una de estas personas que hace este tipo de contenido. Y si quieres consumir, no agarres cualquier cosa de la calle que no sabes si es ético y busca una fuente donde sepas que el contenido es ético, ¿ok? Que las Mm. personas están recibiendo un pago justo por lo que están haciendo y lo están haciendo porque lo consensuaron así. Para los que están preguntando si va a quedar grabado, ¿ok? También nos están diciendo que excelente, no sé si los ves allí. Da Ay, mucho sí, valor muchas esta plática. gracias. Muy bien por todos los hombres que están aquí. Gracias. Uy, sí, a los hombres que están aquí, de verdad, todo mi respeto y mi admiración, porque ojalá se vean el live completo, porque yo los considero mucho. Yo los Claro, considero porque traen una información que choca con otra que está entrando y, y afecta a la sexualidad, afecta la forma de vincularse con nosotras. Entonces, ojalá esto lo puedan compartir, este live, ojalá lo compartan en sus historias para que llegue, o si no en sus historias, a personas directamente,
pero es información que necesitamos que crezca, necesitamos difundirla. Totalmente. Bueno, Leisa, qué divina esta conversación, me encantó. Ay, sí, Lauri. Creo que fue de muchísima luz para todas las personas que pues nos están viendo. Y nada, los que no siguen a Leisa, aquí está, allá arribita, cerca de aquí arriba, Leisa, tu sexóloga, le dan clic ahí y la siguen. Y los que no a mí, pues aquí tienen al lado. Aquí dice, ¿cómo puede un hombre sanar la adicción a los sitios X? Ay, buenísima esa pregunta, Leisa. Bueno, yo te Sí. diría de una vez, o sea, pide tu cita con Leisa. Pero bueno, Sí, vamos a responderle porque sí, sí, porque está la necesidad y además la pregunta del uno puede ser la pregunta de otros que no se atrevieron a preguntar. total. Mira, es un proceso. Lo primero es identificar que estás en un problema, porque si no reconoce ese hombre que tiene un problema, ahí se va a quedar eternamente. Así su esposa se lo señale, así sea lo que sea. Entonces, identificar que tienes un problema de consumo ya es el primer paso. Dos, si tú has tratado de manejarlo disminuyendo la cantidad de consumo a cero y no has podido, entonces es tiempo de buscar ayuda. Hay protocolos de psicología específicos para Total. trabajar esto y además que toca trabajarse también dentro de este marco porque si no, no se logra. Sacarnos de una adicción es difícil porque el cerebro te pide más dopamina, el cuerpo te pide más dopamina. Entonces, buscar la ayuda es de valientes realmente, así que ojalá que lo hagas. Leisa, ¿cómo trabajan contigo? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Primero, pues así como tú dices, me siguen, pero también está mi página web que es www. Ay, yo no sé si lo puedes escribir ahí, Laudi. Ah, es que no, Te da chance, no, no lo te que pasa es que preocupes. si vieras mi trípode, Dale, tranquila. no te lo puedo escribir, www. pero con gusto. Después lo Le, pongo abajo Muy bien. en el WhatsApp. www.leisapuentes.com. Eso es lo que pones, entras a mi página web y ahí en la esquina inferior derecha está el botón de WhatsApp. Ahí me escribes, Leisa, yo te vi en el live, necesito ayuda o mi esposo tiene esta conducta porque también esto afecta mucho a las parejas y Total. las señoras pues no saben qué hacer porque también pareciera pues obvio, hace parte de la libertad del otro, pero pues me afecta, entonces, ¿qué hago? Es un tema. Totalmente. Yo siempre digo que si esa persona está poniendo su tiempo y eh, su energía, que la energía sexual es una de las energías más poderosas del planeta, si la está Mm, poniendo en otro lado, tienes que revisar realmente qué quieres hacer con eso, porque la energía sexual tiene que estar de este lado, o sea, del lado de donde se puede regenerar y donde puede producir más luz al mundo, del que es de lo que se habla por aquí. Así que, bueno, así me encanta es. este tema. Igual para las mujeres que estén por aquí, a ver, ah, ay, aquí tan bella. Aquí me está diciendo Adri que yo tengo parte de un programa de conexión con el placer. Las mujeres que estén interesadas igual pueden escribirme directamente para citas o para alguno de los programas online que tengo y súper aquí atenta y abierta para acompañarlas. Leisa, me encanta tu trabajo. Necesitamos seguir aunque el algoritmo a veces no quiera. Sí, total, Utilizamos para total. darnos ánimos. Así Pero es, Lauti. Pues muchas gracias a ti por tu generosidad de compartirme este espacio y también mi admiración por el trabajo que tú haces, porque sí se necesitan voces orientando a la gente. Así que me alegra haber conectado contigo en este espacio y pues ya en el resto de la vida, porque ahí queda uno como con la amiga forever. sí, sí, totalmente, me encantó. Muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron en vivo. Va a estar grabado, así que por acá les queda. Un besito, Leila. Bueno, feliz noche para ti, un abrazo para todos y todas. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao.